Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quiero hablar acerca de un problema que se ha estado presentando, es un fenómeno que se ha presentado en la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos y es necesario, pienso, hablar de ello. Y esto es el judaísmo dentro de la Iglesia de Cristo. Es importante entender que el pueblo de Dios es el pueblo judío, de eso no hay ninguna duda. El problema es cuando los cristianos que han sido liberados del judaísmo, en otras palabras, que ya no viven bajo la ley como la Biblia lo dice, quieren entonces tomar la gracia y pasarla a la ley. Eso nosotros le llamamos el legalismo. Cuando nosotros usamos esta palabra, la usamos porque las personas pierden su visión acerca de la liberalidad que tienen en Cristo Jesús. El capítulo 11 de Romanos nos habla exactamente de lo que nosotros necesitamos saber acerca de el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta. Nosotros adaptamos el cristianismo y tenemos como raíz al judaísmo, pero no judaizamos. En este sentido, debemos entender que todas las leyes que tienen que ver con los rituales ya cesaron, ya terminaron. ¿Por qué? Porque no son nuestras, en realidad son leyes que estaban puestas para el pueblo de Israel y están siendo seguidas por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue llamado a guardar estas cosas. Por eso no pudieron recibir a Cristo, no pudieron permitirle entrada a Cristo, porque tenían la idea de un Dios como una sola cosa, ¿no? Nunca pensaron de que Dios tendría un hijo, el unigénito, aunque la Biblia sí nos lo muestra de esa forma en los Salmos y en alguna parte del Deuteronomio. Pero fíjense que el pueblo de Israel, a pesar de que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue totalmente desconsiderado de lo que Dios le estaba enseñando. En Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3 dice así: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Más adelante, uno de los profetas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que nosotros estamos llevando a cabo o que estamos viendo en estos tiempos. Muchos cristianos han visto desde hace comienzos de siglo que ha venido un movimiento de judíos mesiánicos. Y el mesianismo yo lo apoyé en 1990. Durante 6 años les estuve mandando ofrendas porque era un movimiento que comenzó en San Francisco, una ciudad pues tremendamente apartada del Señor. Y ahí comenzó el mesianismo. Yo dije, bueno, si esta gente cree ahora en Jesús, ¿verdad?, entonces vamos a darles la mano, ¿verdad? Pero llegó un momento en que los judíos comenzaron a revelar lo que ellos estaban pensando, los judíos mesiánicos me refiero. Ellos decían y dicen todavía: nosotros no somos cristianos, porque cristianos son los católicos. Nosotros somos mesiánicos. Muchos de nosotros estamos dispuestos a decirles: ok, si ustedes quieren ser así, está bien. Y está bien, pues nadie se los va a quitar. Sin embargo, la palabra cristiano es una palabra para los seguidores de Cristo. Y esta palabra, esta forma de llamarle a los creyentes en Jesús, fue adoptada desde hacía mucho tiempo, del tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Y no tenemos por qué nosotros cambiarla. También ellos dicen que el nombre de Jesús no es Jesús, sino que es Yeshua. Y si nosotros lo pronunciamos Jesús, no tiene ninguna validez, algo que no está contemplado en ninguna parte de las Escrituras, de que los nombres deben de aplicarse de alguna manera, ¿ya? Pero como es una costumbre, es una tradición con la cual Jesús estuvo en contra, ellos siguen haciéndolo. El problema que tenemos hoy en realidad es que ellos le dicen a la gente: ustedes dejen de ser cristianos y sean mesiánicos y vengan y vamos a guardar todas las fiestas del judaísmo
y vamos a guardar el Shabbat. Todos los sábados, todos los viernes en la noche vamos a hacer nuestra oración y nos vamos a hacer todos aquellos rituales. Y luego vamos a tomar vino, vamos a comer del pan de la proposición y entonces vamos a prácticamente judaizar. Y eso es lo que el apóstol Pablo siempre nos estuvo diciendo, que tuviéramos mucho cuidado de no caer en eso. Pablo, porque fue el apóstol asignado para el pueblo no judío. Dice Marcos 12:10, la piedra que desecharon los constructores vino a ser piedra de ángulo. ¿Por qué no quisieron ellos aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías? Porque ellos estaban tan llenos de su religión y era obvio pues de que Dios tenía un plan, ¿no? Que no lo reconocieran, porque por esa razón es que nosotros conocemos a Cristo. Ahora, Romanos 11 comienza diciendo en el versículo 2, si mal no recuerdo, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, ¿verdad? Y ahí nos vamos dando cuenta que es lo que el Señor pues, ha hecho con el pueblo de Israel, pero en el capítulo 11 de Romanos encontramos lo siguiente, dice, Dios no ha desechado a Israel, Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos, los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? En general, ya sean judíos o no judíos, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, su corazón se endureció en el pueblo de Israel. Hoy día los judíos no aceptan a Jesús o a Yeshua o a Joshua, como le dicen, como su salvador personal, no creen en él. De manera que los cristianos no tenemos por qué convertirnos a ellos. Dice el profeta, ¿verdad? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo en el capítulo 11 continúa diciendo lo siguiente, dice en el verso 8 del capítulo 11 que estamos viendo de Romanos, dice, Dios les dio un espíritu de estupor, o sea, un espíritu insensible que no tiene sentimiento, ¿verdad? Para que no vean ni oigan. Todo eso, como les dije, tiene un plan. Ahora, hay una pregunta. ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, vuelve a decir el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero su transgresión trajo la salvación a los no judíos, o sea, a los gentiles, para darles celos a ellos. Porque el pueblo de Dios siempre se ufanó, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios, Dios está con nosotros, y amén. Pero muchas veces lo usaban como un escudo para que la gente les tuviera temor, o un reto, ¿verdad? Ellos te retaban y te decían, yo soy hijo de Dios, no te puedo tocar, no me puedo contaminar con tu alma, con tu vida, con tu cuerpo, no puedo. Entonces eran muy arrogantes, entonces perdieron la visión, porque por eso Cristo vino y se relacionó con todos los demás, menos con la gente de la religión, porque ellos no querían creer en Él, y eso fue lo que pasó exactamente. Ahora, por su incredulidad los judíos fueron, podríamos así decirlo, desgajados, las ramas fueron desgajadas, pero por la fe nosotros estamos en pie. Eso es cuando cuando Pablo está mencionando de que nosotros como olivo silvestre fuimos injertados al olivo original o al olivo real, que es el pueblo de Israel, y eso es una verdad contundente. Así que nosotros no tenemos por qué ensoberbecernos en contra del pueblo de Israel. Estamos claros que ellos son el pueblo de Dios y nosotros respetamos sus creencias en Yahweh, ¿no? Tal vez no en Yeshua, pero sí en Yahweh, porque para ellos ese es el nombre, ¿no? Pero hay una cosa importante, ellos ahora están tratando de convertir a los cristianos al judaísmo, y hay muchos que se han ido, porque ellos se sienten fascinados con ver cómo los judíos oran, sobre todo los ortodoxos, oran con una pasión, oran con un amor, ¿verdad?, hacia el Señor, porque eso es lo que aprendieron ellos desde el comienzo, ¿verdad? Ahora, el verso 25, y ahí voy a parar, porque dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué nos dice esto? Que los gentiles tienen un tiempo, y este tiempo es desde Cristo
hasta el día de hoy, hasta el día del rapto. Cuando ese tiempo se termine, comenzarán 7 años de gran tribulación, que son 7 años, que son las 7 semanas, de las 70 semanas que Daniel habló, quedó una semana, que son 7 años, porque cada día se toma como un año. Y aquí, claro, hay una profecía, nosotros no vamos a entrar en ese tema, porque muchos de ustedes puede ser que ya lo conocen, pero la iglesia está activa en este momento. Nosotros no tenemos leyes rituales. Nosotros solamente nos guardamos de comer animales ahogados, como lo dice en Hechos de los Apóstoles, en el primer concilio que hubo en Jerusalén, que lo lideró Santiago, ¿verdad? Y aquí encontramos nosotros que se nos dice que solamente no comamos sangre, que es carne consumida, que es la sangre, no la podemos comer, apartarnos de la contaminación de ídolos y mantenernos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Mañana voy a hablar acerca del judaísmo y el peligro de los cristianos que están judaizando, que ya perdieron su visión porque ahora se tapan la cabeza para orar con el talí, cuando la Biblia dice exactamente que no es correcto que alguien ponga que ponga un trapo en su cabeza, ¿verdad? O que ponga un tapado en su cabeza, porque afrenta al que es su cabeza. Eso lo podemos ver, ¿verdad? El día de mañana. El día de hoy lo dejamos ahí, que Dios les bendiga y hasta mañana.